Muy buenas, hoy es una pieza de la empresa Kershaw al canal, en concreto es la Kershaw Echelon 1880. Esta pieza está fabricada en Estados Unidos. Kershaw tiene piezas fabricadas en China y piezas fabricadas en Estados Unidos. Evidentemente las que están fabricadas en Estados Unidos suelen tener materiales mejores, acabados mejores y un precio superior que las que están fabricadas en China. Esta pieza pertenece a esa sección de navajas y de cuchillos fabricados en Estados Unidos por Kershaw. Yo la adquirí en el año 2014, si no recuerdo mal, y tenía un precio, por lo menos yo pagué por ella algo menos de 60 euros. El peso es de 83 gramos, es una pieza que realmente sorprende por su ligereza en la mano, es una pieza muy ligerita. Tiene unas dimensiones cerradas de 10,6 centímetros. Una vez la abrimos nos vamos hasta los 18 centímetros totales, de los cuales 7,7 centímetros son de filo útil, no de hoja, porque si os fijáis, el propio perfil del mango hace que tenga un poquito más de filo útil que de hoja útil hasta el mango, ¿lo veis? Bueno, sobre el mango, es de G10 translúcido y no posee liners completos de acero, posee unos insertos de acero parciales. En este caso, el más largo es este que veis aquí y el otro es aún más corto en el otro lado. ¿Por qué son asimétricos? Bueno, esto es fácil de enseñar. El largo pertenece al liner lock. El hueco está fresado perfectamente en el G10 y lleva ese liner lock metido ahí dentro que necesita longitud para desarrollar ese liner. Tiene una detent ball colocada y en el otro lado, ¿qué es lo que nos encontramos? Realmente lo que vemos desde aquí es una tapa de acero inoxidable que oculta un muelle de barra que va aquí del sistema de apertura asistida SpeedSafe. Cuando cerramos la navaja, es muy difícil de ver en cámara porque hay que estar cerca de ello, pero lo que vemos es cómo el muelle se desplaza y se comprime. De esa manera, en posición cerrada de la navaja, ese muelle está comprimido, de tal manera que una vez que movemos el tetón, lo que va a hacer es dispararse en cuanto sale de su zona de confort y extender completamente la navaja hasta que se bloquea en su liner lock. Sobre el mango, el perfil es bueno, el G10 es muy curioso, es un tono poco visto. Tenemos una tornillería tipo TORS en acero pavonado, unos bujes de acero pavonado, una estructura abierta que permite una limpieza muy buena. Tiene un clip que tiene 3 posiciones posibles, 2 posiciones para diestros y una posición para zurdos, y que no se ancla a una pieza metálica trasera, es decir, no está atornillado al liner, sino que lleva unos insertos, unas roscas insertadas en el propio G10 para que simplemente haya rosca metálica en la zona de contacto, pero no hay una placa metálica detrás. Aquí lo podéis ver perfectamente, esas roscas embutidas en el G10, de tal manera que vamos a roscar sobre una pieza metálica, pero no va a ser sobre un liner. Eso no hace más que acentuar la ligereza de la pieza, pero toda ligereza tiene un precio, diríamos, y es que el SpeedSafe es un sistema muy agresivo de apertura, es decir, tú impulsas la hoja y esa hoja lleva un muelle que lo que hace es llevarla hasta su posición de extensión de una manera rápida y brusca. Y el stop pin, que es este pin que veis aquí, la lateral de acero inoxidable, va metido en el G10, solo en el G10. No hay una prolongación de esos insertos de acero que cubra o que albergue ese pin. Están sujetos solo al G10. Y cuando tú la abres, ese impacto de la hoja se lo lleva el stop pin. Sí es cierto que yo la tengo desde el año 2014 y no me ha dado problemas, pero fijaros el poco material que tenemos ahí en el borde de ese pin. Muy poco material. Una pieza muy ligera, muy agradable de llevar porque tiene un perfil bastante planito. El mango en sí llena bien la mano, tiene unos perfiles y un dimensionado bueno. Puedo encajar esos 2 dedos perfectamente ahí en esa curva, puedo apoyar el pulgar aquí. Es una pieza que es muy cómoda de usar, tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Se agarra bien, pero la sensación es de que pesa más la hoja que el mango. De hecho, ya veis que tiene tendencia a irse de cabeza, diríamos. Esa ausencia de liners hace que tenga una ligereza brutal, pero hace que cosas como esta me parezcan un poco cogidas por los pelos, diríamos. No es algo que me haya dado un fallo, pero sí es cierto que no para de chocarme que ese pin que está tan al borde del G10 esté ahí, sin ningún tipo de apoyo lateral, mejor dicho, de apoyo de algún tipo metálico, porque ya veis que está ahí flotando en el G10 y que está muy cerca del borde. Nunca me ha dado un problema, repito, jamás. Y de hecho es una pieza que es muy adictiva a su apertura, porque ya veis que el SpeedSafe hace un trabajo excelente y es una pieza que da gusto abrir, pero no deja de chocarme ese stop pin ahí un poco al aire. Tiene un pasador ahí de acero en el que podemos colocar una rabiza que no tiene ninguna función estructural más que esa, la de colocar una rabiza decorativa. Está para eso, exclusivamente, para nada más.
El encastre del liner lock es muy bueno, posee unas arandelas de bronce laterales que van a darnos durabilidad en los ajustes y una fluidez de apertura. Y el tetón, quiero que lo veáis, es un tetón flotante, ambidiestro, pero que está ahí flotando en medio de una ranura, que no está cogido a nada, realmente está simplemente remachado ahí en ese hueco, y que es muy muy curioso y que una vez abierta la navaja nos va a dar un aspecto como de ojo a esa hoja. Y la forma de la hoja en sí es bastante curiosa también. Tiene un vaciado cóncavo muy cortante y tiene un grosor de 3 milímetros, una longitud de filo útil de 7,7 centímetros. Sí es cierto que, como veis, hay aquí una especie de microchoil que a veces cuando estás cortando cuerda, por ejemplo, que lo que haces es colocar el inicio de la hoja ahí, te hace una especie de escalón, una especie de efecto gancho, pero por lo demás, si colocas la cuerda que vas a cortar en la superficie de filo, evidentemente la corta muy bien. El acero que se ha empleado es el acero de la empresa sueca Sandvik 14C28N en 3 milímetros de grosor, con ese vaciado cóncavo muy cortante que he comentado antes. La cuestión es que este acero, el 14C28N, se desarrolló específicamente por la empresa sueca para cuchillería y que inicialmente lo usaba en exclusiva Kersau Kai, es decir, la empresa Kersau. Llegaron a un acuerdo y durante los primeros años en los que se lanzó este acero, exclusivamente lo podía utilizar Kersau Kai. Es un acero que está enriquecido con nitrógeno y que es más resistente al óxido que otras aleaciones de la empresa, con más dureza y más retención de filo. Teóricamente se puede endurecer entre los 55 y los 62 HRC, aunque habitualmente se le da una dureza de trabajo, diríamos, de entre 58 y 60 HRC. Una pieza muy ligerita, con un perfil diferente, en mano sienta muy bien. Es una hoja que sí es cierto que es un poco ancha de pala, pero es una pieza muy muy versátil, con un peso muy ligero, con una apertura rapidísima, un porte, como podéis ver, bastante oculto dentro del bolsillo. Es una pieza que se puede esconder casi totalmente gracias a ese clip, y con una apertura que es muy muy rápida. Curiosamente, en nuestro país, en España, la apertura asistida de navajas no está prohibida. Sí está prohibida la apertura automática, pero sí es cierto que este sistema SpeedSafe, hay modelos en los que es más agresivo, otros en los que es un poquito más suave. En esta pieza, en la Echelon, es espectacularmente rápido, es una barbaridad cómo dispara la hoja, y de hecho choca un poco. Hay veces en los que cuando acabas de abrirla la navaja te salta un poco en la mano ese mango, porque llega hasta el final del recorrido con mucha velocidad, casi todo el peso está en la hoja, y eso hace que, bueno, que tengas un poco de sensación como de retroceso, que es algo muy curioso en una navaja. Tú la abres y salta la hoja y toca ahí atrás, y bueno, parece que te salta un poco en la mano. Es algo curioso, una sensación a la que cuesta al principio un poco acostumbrarse, pero que luego, una vez que te acostumbras al sistema SpeedSafe, hay piezas en las que lo echas de menos, y eso es así. O sea, es una cosa que es adictivo el utilizarlo. Quiero que veáis también que a la hora de plegar la hoja, tú tienes que comprimir ese muelle, y eso obliga a que hagas cierta fuerza para comprimir la hoja. Si yo suelto ahora la hoja y toco un poco el tetón, se va a disparar, porque ya veis que estoy comprimiéndola, la suelto y vuelve a abrirse. Es decir, yo tengo que vencer la resistencia de ese muelle para plegar la hoja. ¿Se puede hacer con una mano? Sí, se puede hacer con una mano, pero hay que tener cuidado. Estas piezas asistidas con tanta fuerza en el muelle son piezas que a veces dan sorpresas y no todas agradables. Ya os digo que es adictivo el abrirlas, pero también hay veces en las que, como tienes que tener un punto a partir del cual se dispara la hoja, aquí no se dispara, ¿lo veis? En el momento en que se dispara, el pulgar se queda sin reposo y a veces te puedes llevar algún pequeño susto tocando la hoja, y hay que tener cuidado. Son piezas que son muy adictivas de usar, porque la verdad es que es una gozada ver cómo la hoja se dispara hasta su posición de bloqueo. El liner lock bloquea muy bien, hace muy bien su trabajo. Es una pieza ligerísima. La sensación cuando la tienes en la mano además es muy extraña, porque es una pieza que, ya os digo, pesa 83 gramos, pero es que cuando la coges te parece que pesa incluso menos. No me preguntéis por qué, supongo que será porque todo el peso está en la hoja y que una vez que la abres parece que no tienes peso en la mano, que está todo ahí. Y no sé, causa unas sensaciones extrañas en mano, pero ya os digo que es una pieza muy ligera y muy disfrutable. Muy cortadora, con un acero que tiene la curiosidad, básicamente, de que se desarrolló específicamente para esta marca, para cuchillería, y que tenían ese acuerdo con el que al principio solo utilizaba esta empresa. Actualmente, evidentemente, ese acuerdo ya ha acabado y cualquier empresa puede utilizar la aleación Sandvik 14C28N, porque no hay ningún problema con ello, simplemente tienes que comprar el acero y usarlo, ni más ni menos. Pero por aquel entonces estaba limitada exclusivamente a la empresa Kersau Kai. Una pieza diferente, con una imagen distinta, que a mí personalmente me gusta, seguramente pues porque se sale un poco de lo habitual, y
que funciona muy bien, con pequeños detalles, como eso de que el stop pin no esté reforzado con un liner lateral, simplemente pues para que con los impactos no llegue un momento en que ceda ese G10 y se acabe esa parada y la hoja pues bueno, vaya para atrás loca y no sirva para nada. La cuestión es que ya os digo, ya la tengo desde el año 2014, que curiosamente es el año en el que se descatalogó, si no recuerdo mal. Pero bueno, es una pieza que, no sé, es curiosa, muy muy curiosa, muy ligera y que a mí personalmente me ha dado muchos ratos de bolsillo agradables, la verdad. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y un saludo.